Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? ¿Cómo están? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer darles la bienvenida. Viernes 14 de noviembre, de inmediato con los principales temas. Les contamos que los fabriles del país determinaron solicitar al gobierno un incremento salarial del 15% y subir a 2.000 bolivianos el salario mínimo nacional. Fue en un Congreso Nacional. La determinación fue realizada en el Congreso Ordinario de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, que se llevó a cabo en la ciudad de Sucre, según informó el dirigente fabril Fabio Beltrán. El Congreso de los Fabriles resolvió además impulsar la aprobación de una nueva Ley General de Trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El gobierno y la Iglesia Católica discrepan por el pago del doble aguinaldo. Los obispos plantearon que el gobierno se haga cargo del pago del doble aguinaldo adicional, ya que la Iglesia dijo no estar en condiciones de abonar a los empleados de sus obras de asistencia social. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, indicó a Radio Patria Nueva que el pedido no era posible. Es un tema que está fuera del presupuesto. La Iglesia y todas las iglesias, desde el punto de vista del Estado, son privadas. Por lo tanto, no ingresan al presupuesto general del Estado, expresó Arce. En medio de la polémica, el Papa Francisco envía una carta de apoyo a la labor social que realiza la jerarquía de la Iglesia Católica en Bolivia, mientras que la ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, abrió el diálogo con los obispos de Bolivia, con la curia del país, en temas de justicia social y lucha contra la pobreza. Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas tienen desde el 23 hasta el 29 de diciembre para inscribir a sus candidatos a los cargos electivos en municipios y departamentos en las elecciones regionales del 2015. El mismo plazo rige para que las actuales autoridades renuncien e inscriban a su candidatura a la reelección, según informó la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia. Además, el empadronamiento de los electores empezará el 19 de noviembre y concluirá el próximo 3 de diciembre sin ninguna posibilidad de ampliación, afirmó la autoridad. El calendario electoral entregado por el órgano electoral establece además el inicio de la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación desde el viernes 27 de febrero hasta el miércoles 25 de marzo del 2015. El sector privado del país indicó que invertirá $2.000 millones el próximo año, con lo cual se pretende potenciar el crecimiento de la economía. Se precisó que los recursos comprometidos por los privados se sumarán a los $6.179 millones de inversión pública prevista en el presupuesto general del Estado, por lo cual se sumarán más de $8.000 millones entre el sector público y el sector privado. El líder de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Gabriel Dabdub, indicó que el espíritu empresarial cruceño es llevar adelante el reto de aumentar el crecimiento nacional para el 2015 y puntualizó que se conformaron mesas de trabajo permanentes en función de los planteamientos de los diferentes sectores. Una comitiva integrada por 20 representantes de diferentes sectores promotores de la cultura y el arte del país se trasladará hoy a Puno, Perú, con el fin de dialogar con las autoridades de esta región y llegar a un acuerdo sobre el video presentado ante la UNESCO para postular la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En las imágenes entregadas se muestran danzas, pero que no reconocen el origen y la autoridad de los bailes, algunos de los cuales son bolivianos. Así lo indicó el presidente de la Federación Folclórica Departamental de La Paz, Antonio José Peñalosa. El antropólogo puneño Juan Flores Cutipa argumentó que en el caso de Puno se ha dicho hasta el cansancio que la postulación está basada en el significado que tiene la fiesta para el puneño. El ministro de Culturas y Turismo de Bolivia, Pablo Grux, informó que participará en la 9ª sesión del Comité Intergubernamental de Salvaguarda del Patrimonio Cultural e Inmaterial en París, del 24 al 28 de noviembre, para volver a objetar la postulación peruana y reclamará el respeto al origen de las danzas bolivianas. Es momento de presentarles las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta.
El euro registra una cotización de 8 bolivianos con 56 centavos y el yen mantiene su cotización en 0.06 bolivianos. Toda la actualidad deportiva está aquí en Bolivia News. Revisamos ahora esta información. Faltando solo 5 partidos de la liga para jugarse, Oriente Petrolero y Bolívar siguen manteniendo intactas sus posibilidades de ganar el título del Campeonato Apertura 2014, tras los últimos resultados registrados a la mitad de la semana. Aunque no están descartados, pero más lejanas las tienen todavía sus posibilidades Wilstermann, Real Potosí, Universitario e incluso Strongers y Blooming. Tanto albiverdes como celestes dependen de lo que hagan con la ilusión de ganar lo que les resta de sus partidos. A los refineros les quedan 3 partidos de local y 2 de visitante, en tanto que a los celestes 4 de local y 2 de visitantes. Con 3 puntos menos, pero con un partido menos también, Bolívar podría igualar el puntaje de los albiverdes siempre y cuando derrote a su archirrival Strongers. Pero también va a depender de lo que hagan ambos ante Blooming y Universitario respectivamente, y a ninguno se les garantiza que saldrán con los 3 puntos a su favor. Sin ninguna comunicación oficial y de forma sorpresiva, ayer la Federación Boliviana de Fútbol hizo conocer mediante correo electrónico una lista de 36 jugadores de la Selección Nacional Sub-20 y su inmediato inicio de los entrenamientos en Santa Cruz, donde tendrán su concentración. Durante la mañana del jueves hubo la revisión médica y en la tarde la primera práctica en la cancha de Blooming. El entrenador es Claudio Chacior, Ronald Arana, ayudante de campo, y Luciano Giusti, preparador físico, y Bernardo Rea, entrenador de arqueros. Amigos cibernautas, esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos en cualquier momento cuando sea necesario actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.